Hola a todos. Bueno, como hoy no podemos dar la clase presencial, vamos a sustituir y para no perder, pues ni explicación y poder continuar avanzando en el temario, hoy os voy a explicar por este medio el apartado 2, ¿de acuerdo? La negociación. Vamos a verlo con las diapositivas, tal y como estáis viendo en la pantalla, que nos van a ir sirviendo de guía. Recuerdo que estas diapositivas están sacadas el contenido está sacado del libro, con lo cual lo podéis ir siguiendo y, bueno, lo podéis ir viendo conforme vayáis avanzando. También la manera que estamos intentando hacer este vídeo, si todo ha salido bien, bueno, pues a lo largo del vídeo saldrán ciertas preguntas, tal y como hacíamos en el confinamiento el año pasado, a través de la plataforma en la que he diseñado este elemento. Y bueno, simplemente para ver que estamos atentos y que estamos entendiendo algunos conceptos, pues saldrán algunas preguntas, 3 o 4 a lo largo del vídeo, que deberemos contestar. Bueno, pues una vez que ya hemos visto en los días anteriores, ¿no?, lo que era la relación, la importancia de la relación con los proveedores, en qué se sustentaba, qué elementos tenía, dijimos que la madre del cordero, el grueso del tema, estaba centrado en la negociación, ¿no? ¿Qué es la negociación de los proveedores? Bueno, y hay determinadas diferencias, ¿no?, entre una compra de un consumidor individual y la compra que realiza una empresa, ¿no?, un comprador industrial. Pues cambia mucho en el volumen de compra. Obviamente un empresario compra unas cantidades mucho más grandes que las que hace un consumidor individual. Obviamente para transportar esas cantidades tan elevadas, pues es necesario unas condiciones de transporte óptimas, que no son las mismas que las de un comprador individual, que se desplaza generalmente por motivos propios o con sus propios medios a las diferentes tiendas. Y los recursos financieros, porque va a depender mucho de si la empresa tiene capacidad de efectivo según su registro de tesorería, si el afrontar un pago puede provocar un descubierto en la cuenta y nos quedemos en números rojos, si podemos compensar una determinada compra con una venta de productos aplazando el pago de la compra, que ya hemos hablado a lo largo del temario y hablaremos en profundidad. Entonces son elementos que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo vamos a definir negociación? Pues como tenéis ahí, un proceso por el cual las empresas se reúnen y discuten sus diferentes intereses con el fin de alcanzar un acuerdo favorable. En definitiva, una reunión entre dos o más partes en las que se discute intentando llegar a un punto común, poniendo sus diferencias y sus puntos de acuerdo, intentando llegar a un acuerdo que satisfaga, pues, a las partes implicadas. Existen, pues, diferentes tipos de negociación, ¿no? Normalmente ambas partes van a perseguir un beneficio mutuo, como ya hemos dicho. ¿Por qué? Porque si nos estamos sentando es porque la relación es importante para ambas. Aunque es cierto que pueden existir, que veremos ya en la parte en el punto 3, en el punto 4, perdón, de estrategia, dos estrategias claras o dos principales tipos de negociación. El tipo de negociación gana-gana y el tipo de negociación gana-pierde. En el tipo de negociación gana-gana, una empresa va a discutir, por ejemplo, un aumento de los precios a cambio de que los plazos de pago sean mayores. Es decir, ganan ambas empresas. Yo estoy debatiendo con vosotros que me subáis el precio, pero que me dejéis un plazo de pago mucho mayor. Si estamos en una estrategia gana-pierde, pues en este caso una empresa es la que pretende aumentar su beneficio a costa de la otra empresa. Por ejemplo, ¿no?, una empresa que quiera reducir los precios de compra a costa de la reducción del beneficio de su proveedor. Lo podemos poner esto con un ejemplo de clase, ¿no? Es decir, si imaginaros, os coinciden dos exámenes el mismo día y, por ejemplo, viene el delegado del grupo y me dice: mira, Juan, te proponemos un aumento del plazo, ¿de acuerdo? Que el examen en vez del jueves sea el lunes, pero te vamos a entregar tal actividad o tal proyecto en compensación, o algo por el estilo. Bueno, pues se supone que ganamos ambas partes. Si por el contrario yo planteo, mira, vamos a hacer el examen 2 días antes sin contraprestación ninguna, pues eso es una estrategia gana-pierde. Obviamente, para afrontar una negociación es necesario que nos la hayamos preparado previamente, ¿de acuerdo? Es muy importante también elementos de comunicación y prever los diferentes escenarios, es decir, prever un escenario en el que mi negociante está de acuerdo, no está de acuerdo, está dubitativo. Y yo planteo, en función de cómo yo le vea, hacia dónde va a avanzar mi ritmo de negociación. Por otra parte, definimos los elementos, ¿no?, propios de la negociación. Sabemos que la estrategia de negociación, esa que debemos llevar previamente preparada, pues ha de formularse a partir de la información que el proveedor nos da, que esa pues dependemos del grado de transparencia que tenga ese proveedor, y por otro lado, los objetivos que persigue la empresa compradora. Vamos a suponer que los compradores somos nosotros, pues en función de la información que me faciliten, también la que yo pueda buscar, y mis objetivos, pues yo plantearé la negociación.
Obviamente los medios por los que puede darse la negociación los conocemos, ¿no? Obviamente reuniones en persona serían las reuniones quizás más importantes y después pueden darse negociaciones por teléfono, por videoconferencia, por correo electrónico. En función también de si estamos hablando de productos cuello de botella, productos estratégicos, no estratégicos, productos apalancados. Eso, por supuesto, va a determinar la complejidad de la negociación y por tanto, pues en base a eso estableceremos un medio u otro. A mayor complejidad, reuniones en persona; a menor complejidad, correo electrónico. Y estos son los elementos si nosotros tuviéramos que referirlos. Los elementos son 4. Las alternativas disponibles en un contrato, el tiempo y la comunicación, los límites de la negociación y los intereses ocultos. Mira, las alternativas disponibles en un contrato, las básicas, las principales son el precio, el transporte, las condiciones de pago y la exclusividad. Cuando hablamos de precio, hablamos de tarifas predeterminadas. Tenemos que acordar en la negociación cuál va a ser el precio, o por lo menos el margen de precio. Si va a haber descuentos, ¿no? Que dependerán del volumen, de la frecuencia, de la duración del contrato. Ese elemento tiene que quedar claro. Por otro lado, el transporte, si está o no incluido en el precio, si lo realiza la empresa compradora o la empresa vendedora, y que normalmente lo que sucede, si ocurrirá que deba haber un pedido mínimo. Por otro lado están las condiciones de pago, ¿no? No es verdad que no pueden negociarse con mucho detalle, pero sí intentar ampliarlos al máximo. La empresa compradora deberá regatear el mayor plazo posible, porque los pagos pueden ir normalmente desde el pago al contado hasta el pago a 30 o 60 días, aunque hay también algunas empresas que pagan a 90. Obviamente desde la crisis de 2008, pues muchas empresas cerraron por el tema de los impagos, ¿no? De estos aplazamientos que nunca se llegaban a materializar. Entonces, hoy día los pagos se han reducido, incluso eliminado. Si os dais cuenta, cualquiera que vaya a comprar algo por internet tiene que pagarlo primero y recibirlo después. Por tanto, esto del aplazamiento pues se está cada vez erradicando, ¿no? Con mucha mayor celeridad. Y por último, la exclusividad, ¿no? Que es la concesión comercial de interés para productos con elevado índice de venta. Margen interesante y cuando son pocos los proveedores. Cuando hablamos de exclusividad es que yo estoy firmando una exclusividad de, o bien la exclusividad de solamente le puedo comprar los neumáticos a Michelin, o bien solamente me pueden vender a mí. La exclusividad puede ser unidireccional o bidireccional, del proveedor con el comprador o entre ambos o solamente por uno. Eso por un lado con las alternativas disponibles a negociar. Con respecto al tiempo y la comunicación, pues obviamente en una negociación es necesario tomarse el tiempo necesario, pero también el justo. En base a la complejidad, como hemos dicho antes, si es un producto estratégico de la empresa, si tenemos que estar negociando un mes, mes y medio, pues sería interesante invertir ese tiempo. Cuando hablamos de productos no estratégicos, pues una negociación de más de un día sería absurdo. ¿De acuerdo? Los límites, que sería el tercer elemento de la negociación, es algo que es necesario conocer y solamente vamos a conocer nuestro límite. Si nosotros sabemos que vamos a comprar, pues imaginaros, pizarras para el colegio, y nuestro límite que estamos dispuestos a pagar es 100 euros por pizarra, sea lo que sea, al final de la negociación no puede superar ese límite. Uno llega a la negociación sabiendo el límite. Cuando habéis vendido algo o habéis comprado algo por Wallapop, mira, yo no estoy dispuesto a pagar más de esto, pero eso lo sabes tú. No se lo dices a la persona. Intentas regatear para obtener una situación ventajosa. Y por último, los intereses ocultos, ¿no? Es decir, ninguna empresa desvela sus intereses reales en una negociación, porque entonces estaría vendiendo todo el poder de negociación. Por tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta y saber que siempre hay alguien que gana algo más. Esto lo vamos a explicar, aunque de una manera muy breve, porque ya lo vimos el año pasado, que es la importancia de la comunicación verbal y no verbal. El año pasado tuvimos un trimestre entero viendo estos apartados, pero bueno, fundamentalmente la reunión es no solamente ya la comunicación verbal, sino la no verbal, ¿no? Cómo se prepara una negociación, cómo se analiza la comunicación de nuestros interlocutores. Aquí nos dice que es importante, ¿no? El papel que uno asume, si es el papel de líder, es el papel de seguidor, de conciliador, pero sobre todo que en los primeros contactos debemos de cuidar mucho el mensaje, con mucha cortesía, siendo muy sofisticado y en las negociaciones siempre con muchísima formalidad. Normalmente los discursos pues están preparados, ¿no? Y es muy importante, sin saber por dónde va la negociación, tener preparados esos márgenes de actuación para tomar decisiones sobre la marcha. Sí suele prestarse atención al lenguaje corporal, aunque a nosotros el manual nos diga que no.
Sí es cierto que eso es algo que se observa mucho, pues porque transmite confianza o no, transmite agresividad, se traslada mucho de todo lo implícito que hay en la negociación, se traslada a través de esa comunicación no verbal y es un pilar fundamental de la comunicación. Por ejemplo, ¿no? Analizamos los gestos, las manos, las posturas, las miradas, una mirada amenazadora, una mirada tranquila, una mirada afable. Cuando nos damos la mano al empezar una negociación o al cerrar el trato, acordaros quién pone la mano por encima, la mano por delante, ¿no? Dando esa sensación de superioridad, de igualdad, de afabilidad. Sí que nos recomienda, ¿no? El protocolo nos recomienda pues evitar una excesiva gesticulación, siempre mirar a los ojos al interlocutor para transmitir que tenemos confianza y que estamos seguros de nosotros mismos, mantenernos relajados y evitar pues nerviosismo, ¿no? En nuestros gestos. Con respecto al tono de voz, normalmente evitar siempre ser cargante, monótono, mantener un tono medio sin tampoco ser demasiado entusiasta y evitando el tono descendente. Perdón, el tono ascendente. El tono descendente provoca dudas. Por ejemplo, si yo digo, señores, esto debería haber quedado claro. Eso es tono descendente. Mientras que si yo estoy explicando, señores, esto debería haber quedado claro, eso siempre va a transmitir duda porque fuerza mucho la comunicación. Con respecto a la distancia, ¿no? La kinesia, bueno, pues es necesario evitar invadir el espacio individual. También es cierto que se puede forzar a una persona en una negociación mediante esa invasión del espacio, pues haciendo que el espacio de la negociación sea incómodo, sea estrecho, incluso en un ambiente de frío, puede hacer que consigamos, ¿no? Aquellos que queremos lograr en la negociación. Y la disposición, bueno, eso, la disposición de ese espacio, ¿no? Con respecto, jugando con la disposición de las mesas, la existencia de ventanas, la temperatura. Esto de los ejercicios no es necesario y en el próximo vídeo hablaremos de las etapas de negociación.